Bueno, ahora sí creo que ya tenemos un aforo importante para poder iniciar. Nuevamente, bienvenidos a este espacio de Aprende con Ambientalmente junto con Acoplásticos. El día de hoy vamos a tener un tema súper interesante, muy mencionado en los últimos días y vamos a hablar de la regulación del plástico de un solo uso e impuestos verdes. Lo más importante acá y en lo que vamos a hacer más énfasis es en la adaptación empresarial y el cumplimiento legal. Hoy nos acompaña, como les decía, un invitado muy especial es Acoplásticos. En representación de Acoplásticos tenemos a Daniel Mitchell. Él es el presidente ejecutivo de Acoplásticos, es economista de la Universidad Carlos III de Madrid, máster en econometría y economía matemática del London School of Economics. Y Carolina Willes Cardona, ella representa hoy Ambientalmente, es nuestra gerente de gestión de ambiental, es ingeniera ambiental, máster en auditoría, calidad y gestión ambiental y especialista en derecho del medio ambiente. Caro, buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias, Nati, por la presentación. Vamos entonces a dar inicio. Si quieres, Gerald, pasa porfa la siguiente diapositiva. Les voy a contar entonces, vamos a hablar sobre la ley 2232 de 2002, en la cual se contempla qué tan importante es esta normativa, a quién les aplica, qué exclusiones existen. Vamos a hablar sobre las metas de aprovechamiento, cuáles son las metas de esta ley para reducir el impacto ambiental. Y a su vez, entonces también estamos en el tema del impuesto al plástico, el cual entonces viene sobre la reforma tributaria en la ley 2277, la cual nos habla de cuáles son las exclusiones y las no causaciones y qué falta por reglamentar en su implementación. Entonces, Daniel, te damos la bienvenida. Si quieres, puedes entonces proyectar lo que nos tienes para hoy y vamos a hacer entonces este conversatorio. Vale, muy bien. Muchas gracias, Carolina, Natalia, y a todos en Ambientalmente por propiciar este espacio y por la invitación. Un saludo especial a todos los que están ahorita conectados. Voy entonces espero que me estén oyendo bien, voy a compartir entonces pantalla para contarles un poco sobre la regulación alrededor de los plásticos, en particular sobre estos dos temas que comenta Carolina, la ley 2232 y el impuesto a los plásticos que está incluido en la ley 2277. Entonces, arranquemos y antes de entrar en el detalle sobre estas dos leyes, me parece importante resaltar también dos más para tener ya todo el panorama completo alrededor de la regulación de los plásticos en Colombia, en particular lo que tiene que ver con los temas ambientales. Lo primero es el impuesto al consumo de bolsas plásticas. Esta fue la primera norma que cobija algún tipo de regulación para los plásticos en el país. Fue incorporada en la ley 1819 en 2016, que fue la reforma tributaria que se presentó en ese año. Y con eso arrancó un poco más a fondo el debate en Colombia alrededor de las regulaciones para la industria de los plásticos. Posterior a ello, tuvimos la resolución 1407-2018 del Ministerio del Ambiente, que establece los planes de gestión de residuos para los empaques y envases, no solamente de plásticos, sino también de otro tipo de materiales. Luego, en el 22, a mediados, tuvimos la ley de plásticos de un solo uso, y a finales del 22, dentro de nuevo la reforma tributaria, que naturalmente incluye muchos otros impuestos, pues dentro de esta se incorporó al estatuto tributario el impuesto nacional sobre los productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes. Entonces, acá en estos cuatro puntos tenemos, como quien dice, la película completa, y un poco la reflexión frente al marco regulatorio de los plásticos en Colombia es que, pues la verdad es que Colombia ya prácticamente tiene todas las posibles Diana. regulaciones alrededor de los plásticos
nos comparamos, yo diría un ¿Y hace poco, mucho jefe Europa como de las eh, pruebas o qué pruebas han hecho? también tiene, Daniel, discúlpame un segundo, perdón, te interrumpo. Les sí, pedimos el favor a todas las personas que están conectadas que apaguen los micrófonos para que no causemos interferencia en la conversación. Muchas gracias. gracias. Listo. Gracias. Entonces, como comentaba, Colombia tiene todo el aparato de posibles medidas regulatorias para los plásticos, incluyendo impuestos, incluyendo planes de gestión de residuos o lo que se conoce como esquemas de responsabilidad extendida del productor, regulación o restricciones frente a los productos plásticos de un solo uso, además de la regulación alrededor del servicio público de aseo. Como decía, yo diría que nos podemos comparar un poco con Europa, que tiende a regular mucho. Hay otros países como Estados Unidos, Asia en general, no tienen tanta regulación. Colombia pues ha avanzado hacia tener una regulación rigurosa y bastante completa, lo cual pues yo diría tiene aspectos negativos y positivos. Positivos tal vez que por lo menos a hoy tenemos claro el panorama y las empresas ya saben cuál es la regulación y saben cómo se tienen que adaptar hacia esta nueva regulación en ese camino hacia una industria plástica más sostenible, con economía circular y demás. Y pues negativo porque obviamente todo este tipo de regulaciones implican unas inversiones, unos ajustes, unos sacrificios, unas preocupaciones, unas inquietudes que son naturales, y teniendo en cuenta que en Colombia, a diferencia de Europa, la regulación llegó casi que todo el tiempo, como pueden ver ahí entre 2016 y 2022, pues ya tenemos prácticamente todo lo que se puede llegar a tener en Europa. Esta regulación llegó en un periodo mucho más amplio. El esquema de responsabilidad extendida del productor, que obliga a unas metas de reciclaje, en Europa arrancó hace 20, 30 años. Los plásticos de un solo uso tuvieron su regulación hace 5 o 6 años. Apenas los impuestos lo están empezando a discutir en algunos países, en particular en España, en Italia recientemente. Entonces, pues se siente que es un periodo más amplio. En el caso europeo, simplemente como para que tengamos el contexto completo, en lo que se están concentrando hoy en día es en el ecodiseño, o sea, cómo hacer para que ya tienen todo este aparato regulatorio. Hoy en día están revisando cuáles son los ajustes que se deben hacer dentro del marco regulatorio para propiciar el ecodiseño de los productos. Un poco lo que nosotros consideramos es que es mejor que este tipo de transiciones se hagan de manera voluntaria entre las empresas y que no lo imponga el Estado, pues porque como es natural, el Estado no conoce sobre la parte técnica alrededor de los materiales y el procesamiento de los mismos y las condiciones y características que estos cumplen. Entonces, pues tal vez anticipándonos un poco a las discusiones que se están dando en Europa y en el resto del mundo, pues creo que es algo que tenemos que tener en cuenta, aunque no exista una regulación específica en el caso de Colombia sobre el diseño de los productos plásticos. Entonces, arrancamos rápidamente con los primeros dos y después un poco más en detalle con los últimos dos, y termino con algunas reflexiones frente a lo que podemos hacer y lo que estamos haciendo en la industria, en particular en acoplásticos, para avanzar hacia la economía circular. Entonces, como les comentaba, la reforma tributaria de 2016 creó el impuesto sobre las bolsas plásticas de punto de pago. Y aclaro que son las bolsas plásticas de punto de pago porque pues muchas veces nos preguntan, no tanto ahora porque ya es un impuesto que lleva unos años, si por ejemplo bolsas, no sé, el empaque flexible del arroz o otro tipo de productos que se asemejan a una bolsa, si este está cobijado o no. El impuesto se refiere específicamente a las bolsas plásticas de punto de pago, y ahí pueden ver cuáles son las tarifas que se establecieron por bolsa, las cuales están en una tendencia ascendente que arranca en 20 pesos por bolsa para 2017, 30 pesos por bolsa para 2018, 40 en 2019 y 50 en 2020. Estas tarifas, a partir de 2020, se actualizan anualmente según el IPC. El impuesto a las bolsas plásticas establece además que este no se causa sobre productos o empaques flexibles que sean empaques, tampoco sobre las bolsas plásticas biodegradables
así como tampoco sobre las bolsas plásticas que sean reutilizables. Y sobre esos últimos dos puntos, pues tal vez la reflexión es que, pues naturalmente resulta coherente incorporar algunas alternativas ambientales como no causación o como exclusión a la aplicación de este impuesto. Sin embargo, pues es muy importante que una vez este tipo de exclusiones se incluyan, que el gobierno responda para que efectivamente las empresas que cumplen con este tipo de características, pues efectivamente puedan acogerse a ese beneficio, algo que realmente no ha ocurrido y no ocurrió. Para las empresas sustentar que su producto es biodegradable ha sido prácticamente imposible. No es sencillo hacer una prueba de biodegradación. En Colombia no existen laboratorios acreditados que puedan hacer este tipo de pruebas de biodegradación. Internacionalmente son pruebas complejas que toman tiempo, que implican un esfuerzo económico importante, y la reglamentación para este impuesto, específicamente en el caso de las exclusiones, quedó, como les decía, casi que imposible para las empresas sustentarlo o demasiado costoso. Y parecido en el caso de los reutilizables. Las pruebas de resistencia en Colombia tampoco es fácil conseguirlas. En el extranjero, pues son también unas pruebas que implican un gasto importante. Y si esto lleva a que cada empresa tenga que demostrar ya sea la biodegradación, la reutilización para cada una de sus bolsas con mucha frecuencia, pues simplemente no tiene sentido acogerse a esta exclusión, lo cual de alguna manera hace incoherente incluir una exclusión buscando una solución ambiental cuando se vuelve imposible sustentar. Entonces, que esa es una reflexión que nosotros le hemos hecho al Ministerio del Ambiente para que efectivamente se den las señales claras y existan los incentivos para las empresas transitar hacia esas soluciones que permite la norma. Y finalmente, en cuanto al impuesto a las bolsas plásticas, resaltar que el sujeto pasivo corresponde al consumidor o usuario, es decir, quien utiliza la bolsa en el punto de pago, es decir, quien compra los productos en la tienda o en el mercado, que es un poco diferente al impuesto a los empaques y envases que les comentaré más adelante. Eso entonces en cuanto al impuesto a las bolsas plásticas. Segundo, la resolución 1407 de 2018, que establece los planes de gestión de residuos de empaques y envases dentro de los esquemas conocidos como de responsabilidad extendida del productor, que existen en otras partes del mundo. Europa siempre ha sido pionero en este tipo de mecanismos, y básicamente lo que dice la resolución 1407-2018 del Ministerio del Ambiente es que cualquier empresa que lleve al mercado un producto que esté empacado o envasado en plástico, en papel, en vidrio, en metal, multimaterial, tiene la obligación de formar parte de un plan de gestión de residuos que puede ser individual o puede ser colectivo, y ese plan de gestión de residuos está en la obligación de demostrar el cumplimiento de unas metas de aprovechamiento que son las que ustedes pueden ver ahí. Arrancó en 2021, pues de hecho la norma arrancó formalmente en 2019 con 2 años que se consideraron como los 2 años de piloto, en el cual los planes de gestión se podían conformar, podían acumular certificados de aprovechamiento que podían ser utilizados más adelante, pero que no era obligatorio que las empresas estuvieran o formaran parte de algún plan de gestión de residuos, lo cual sí se convirtió en obligatorio a partir del año 2021 con una meta de aprovechamiento del 10%. Esta meta de aprovechamiento va creciendo año tras año, como pueden ver ahí. Estamos en este momento en 16%, el próximo año pasamos a 18% y así va subiendo rápidamente hasta llegar a 30% en 2030. Entonces, una empresa, por ejemplo, forma parte de un plan de gestión de residuos colectivo, una empresa, por ejemplo, que comercializa bebidas o alimentos o productos de aseo, productos de limpieza, cosméticos, alimentos balanceados para animales, entre otros. Esos son productos que están empacados en distintos materiales, en algunos casos plástico, en otros casos papel, vidrio, metal, en fin. Un grupo de empresas, en el caso de que sea un plan de gestión colectivo, forma parte de este plan de gestión colectivo, se suman las toneladas de material de empaque de todos los tipos de materiales, de plástico, papel y demás,
se suman lo que llamamos la línea base, es decir, el total de material de empaques que se lleva al mercado, y el plan de gestión de residuos tiene que salir a tener una relación con los gestores, es decir, con las asociaciones de reciclaje, con las bodegas, con los centros de acopio, los que hacen algún tipo de tratamiento, y también con lo que en la norma se denomina los transformadores, que son quienes convierten esos residuos en materia prima o en producto. Esos transformadores les tienen que certificar una cantidad de toneladas que están siendo recicladas o aprovechadas. Eso se pondera frente a la línea base y tienen que sustentar que por lo menos supera el 10%. En cuanto a lo que se considera aprovechamiento, es decir, lo que se puede ponderar dentro de lo que efectivamente se reporte en las certificaciones de los transformadores, se permite el reciclaje naturalmente, tanto el reciclaje mecánico como el reciclaje químico, y la resolución también permite que se reporten las toneladas por coprocesamiento y o valorización energética. De lo que lleva en implementación la resolución, lo que pues más se está reportando de lejos, y creo que es en la línea correcta de la economía circular, son toneladas de reciclaje, particularmente de reciclaje mecánico. Y esta resolución establece también un modelo multicriterio en el cual se da unos puntajes adicionales para el cumplimiento de la meta en caso de que un plan de gestión no logre llegar a la misma. En cuanto a cobertura geográfica, es decir, que se llegue a más municipios. Adicional a eso, hay unos municipios en que obligatoriamente cada año hay que hacer algún tipo de gestión para promover el aprovechamiento de los mismos, que arrancó en San Andrés, Cúcuta, Pasto, en fin. Entonces, cada año hay una ciudad nueva que se agrega, en la cual todos los planes de gestión de envases y empaques que buscan el cumplimiento de la resolución 1407 deben llegar a esos municipios. También es obligatorio sustentar unas inversiones en investigación e innovación. Y esos son básicamente pues, los otros criterios que buscan no solamente fomentar que las empresas cumplan un aprovechamiento, sino que vayan un poco más allá, que tengan campañas de cultura ciudadana que nos faltó ahí en la presentación, que creo que por eso está 2 veces cobertura geográfica. Tenemos los planes de gestión, tienen la obligación de desarrollar campañas de cultura ciudadana para mover su meta de aprovechamiento, realizar inversiones en investigación e innovación y fomentar una mayor cobertura geográfica para que no todas las toneladas se certifiquen en las principales ciudades, sino que se llegue a los territorios. Con eso pasamos entonces a el siguiente punto, que es la ley 2232 de 2022. Como ven, vamos en orden cronológico. Arrancamos con el impuesto a las bolsas plásticas 2016, resolución 1407 2018, ya estamos en 2022 a mediados, que fue el momento en el cual se aprobó la ley 2232 de 2022, que es la ley sobre los denominados productos plásticos de un solo uso. Es una ley que solamente trata sobre los productos plásticos de un solo uso y básicamente tiene pues varios artículos, pero yo diría que tiene como tres categorías. Por un lado, un listado de productos que se prohíben o que se promueve la sustitución. Segundo, un listado de excepciones a esas prohibiciones. Y tercero, unas metas específicas de economía circular. Entonces vamos uno por uno. El primer grupo de productos que entran dentro de esta categoría de prohibiciones sobre los cuales las empresas deben sustituir o transitar hacia alternativas ambientales o deben salir del mercado. Toda empresa que comercialice o distribuya alguno de estos productos que no cumpla con las excepciones o los criterios ambientales que establece la ley, salen del mercado. A partir del 7 de julio de este año, entonces tenemos dentro de ese listado de productos bienes como las bolsas de punto de pago, las bolsas de las lavanderías, las bolsas que se utilizaban más bien para los periódicos. Tenemos también los rollitos de bolsas que se ponen en los supermercados y en las tiendas para empacar productos a granel. Están también los pitillos, los mezcladores, los copitos, los palitos para sujetar los globos. Esos son básicamente los productos
que entran, cuya prohibición entra a regir a partir del 7 de julio de este año, salvo los que cumplan alguna de las excepciones, que son básicamente las siguientes: productos biodegradables, productos reutilizables, que obviamente pues si no son de un solo uso, pues no entran dentro del alcance de la norma, productos que luego de un análisis de ciclo de vida comprueben que los sustitutos de ese producto plástico en otros materiales, en papel, en cartón y demás, tienen un impacto ambiental mayor. Entonces, dentro de ese análisis de ciclo de vida se hace un estudio comprensivo desde la cuna hasta la tumba, como quien dice, de todos los tipos de impactos ambientales que puede tener todo el proceso productivo de un bien, incluyendo el impacto en las emisiones de gases de efecto invernadero, en la huella hídrica, naturalmente en la contaminación, y esto obviamente tiene que ver con el consumo energético, con el transporte, con el peso del producto, con cuánta agua consume y demás. Se hacen unos estudios técnicos que incluso tienen norma técnica en Colombia. Si, por ejemplo, no sé, el pitillo, se demuestra que ese pitillo de polipropileno, por ejemplo, versus el pitillo de papel tiene mayor impacto ambiental, todos los demás sustitutos a ese pitillo plástico, es decir, el pitillo de papel, entonces, pues de acuerdo al resultado de ese análisis de ciclo de vida, el producto no queda prohibido dentro de una lógica natural, y es, pues no tiene mucho sentido promover la sustitución de un producto por otro que puede llegar a tener un impacto ambiental mayor. Tampoco se prohíben las exportaciones, es decir, las empresas pueden efectivamente fabricar, lo que no pueden es comercializar en el mercado nacional, y hay empresas que no pueden distribuir el producto, pero si se fabrica para los mercados internacionales, sí está permitido. Y también existen algunas excepciones a la aplicación de estas prohibiciones por diferentes tipos de razones que lo pueden revisar dentro de la ley. Es un listado como de 10 excepciones. Una de ellas también tiene que ver con temas de asepsia, temas de inocuidad, entre otros. Y luego tenemos un grupo de productos cuya prohibición entra en vigencia a partir de 2030, que básicamente incluye las vajillas, los cubiertos, es decir, vasos, platos, recipientes, cocas, entre otros. Estos productos, como les comentaba hace un momento, no entran en vigencia ahora, entran en vigencia a mediados de 2030. Tienen las mismas excepciones y una adicional, que es la que pueden ver ahí en la esquina, que es la de, lo llamamos plástico neutralidad, no se llama así en la ley, pero es básicamente eso, como para que se entienda bien. Entonces, cualquier empresa que lleva al mercado un producto como vasitos de plástico, digamos que lleva al mercado 100 toneladas, por poner cualquier ejemplo, de vasitos de plástico, si logra certificar la misma cantidad de producto que lleva al mercado, es decir, las mismas 100 toneladas, con aprovechamiento o reciclaje del mismo tipo de producto o el mismo tipo de materia prima, entonces pues se considera de alguna manera plástico neutro y con eso no queda prohibido. Esa excepción de plástico neutralidad no aplica para el primer grupo de productos, es decir, no aplica para las bolsas, para los pitillos, para los copitos y demás, sí aplica para el segundo, que es pues, básicamente el mundo de los desechables, para ponerle un nombre conocido. Ese es como el primer capítulo de la ley 2232, un listado de 14 productos que entran a prohibirse, salvo que se cumpla alguna de las excepciones en biodegradables, reutilizables, en el ciclo de vida, exportaciones, temas de asepsia, inocuidad y similares, y en unos casos plástico neutralidad. Y luego, la norma también establece unas metas obligatorias de economía circular para cierto tipo de productos, que son los que pueden ver ahí. Se establece una meta de 50% contenido de materia prima reciclada, postconsumo o postindustrial, a 2025 para las botellas de PET de agua. Para ese mismo producto se establece a 2030 una meta del 90% de contenido PCR para ese producto, es decir, para las botellas de PET de aguas. Luego para las botellas de PET, para otro tipo de bebidas, para las gaseosas, jugos y demás,
las metas son un poco más bajas, son las que pueden ver ahí. A 2025 deben tener 20% de contenido de materia prima reciclada en el producto, a 2030 35%, a 2035 40%, a 2040 60%. Se establece además una meta específica de 30% de aprovechamiento a 2030 para los envases rígidos, para líquidos fabricados con polietileno de alta densidad, y además unas metas puntuales para ciertas películas que se utilizan en el sector de la construcción para proteger los productos, que es un segmento del mercado pues pequeño, y que tiene unas metas también incluso bastante altas. Ya pasando entonces a la reglamentación de esta ley, lo que establece la norma es que el Ministerio de Ambiente debió haber reglamentado muchos de los elementos que son los cuales se requiere mayor detalle, específicamente en cuanto a las excepciones, en cuanto al cumplimiento de las metas de economía circular. Esta reglamentación se debió haber hecho hace mucho. La ley salió el 7 de julio de 2024. Para muchas de las exigencias de reglamentación dirigidas al Ministerio del Ambiente, tenían plazo de 6 meses a partir de la expedición de la ley, es decir, estamos hablando de principios de 2023, otras tenían plazo de 1 año, otras pocas tenían plazo de 1 año y medio. Estamos ya casi a 2 años de entrada en vigencia esta ley y todavía no tenemos la reglamentación. Se supone que ya sí está muy próxima a salir, y esta es la información que tenemos sobre la reglamentación de la ley 2232 de 2022. Aclaro que esta información pues es bastante reciente, es basada en los comentarios del Ministerio del Ambiente sobre el proyecto que se publicó para consulta pública, que son comentarios de esta misma semana, pero simplemente quiero enfatizar que la resolución no ha salido, entonces esta información todavía está sujeta a cambios, pero me parece importante, dado que tenemos este evento y que hay interés en la aplicación de esta ley, pues que esta información se conozca, entendiendo, como dice ahí en el título, pues que es todavía un borrador, aunque es un borrador bastante avanzado, que muy seguramente será o igual o muy parecido a lo que eventualmente se publique, según tenemos conocimiento esta misma semana, por parte del Ministerio de Ambiente. Entonces, algunas definiciones importantes que en principio se incluirán en esta resolución tienen que ver con la recolección, por ejemplo. Como pudimos ver hace un momento, hay unas metas de aprovechamiento, unas metas de contenido de materia prima reciclada entre los productos, en particular frente a las botellas de PET, y hay una meta también de recolección, que ya les voy a mostrar los números, con lo cual pues era importante tener claridad sobre qué significa recolección. Si recolección simplemente es que pasa el camión y recolecta el aseo y lo lleva a un relleno sanitario, pues entonces las metas prácticamente ya se cumplen. Me imagino que ese no es el propósito de la ley, y efectivamente así no es, con lo cual el Ministerio del Ambiente incorporó esta definición de recolección, que es la siguiente: actividad mediante la cual se recogen los residuos de envases y empaques plásticos y productos plásticos de un solo uso para su posterior traslado con destino a las empresas de transformadores. Básicamente es el paso previo al proceso de transformación de los residuos para convertirlos en materia prima o producto, y eso nos da pues ciertas luces sobre cómo se va a cumplir esa meta de recolección que establece la ley. Otro elemento importante que era necesario reglamentar para el cumplimiento de la ley 2232 es lo que tiene que ver con el 100% contenido PCR. Lo que nos aclara la reglamentación es que lo que el ministerio busca es que se cumpla la NTC 6632, que establece los esquemas de trazabilidad, para demostrar o sustentar que efectivamente el contenido de materia prima reciclada dentro del producto se puede sustentar con esas certificaciones y con esa trazabilidad de toda la cadena a través de los gestores y los transformadores. Sí es importante aclarar que esa trazabilidad o la demostración del cumplimiento de la NTC 6632 se debe hacer por parte de una entidad acreditada ante la ONAC.
Dentro de la propuesta de reglamentación, debido a que la ley misma establece que la entidad certificadora debe ser acreditada por la ONAC, no se establece un esquema de transición en ese sentido, y valga aclarar que en Colombia no existen en este momento entidades acreditadas a la fecha para certificar el cumplimiento de esa norma, puesto que esa norma es relativamente reciente y es una norma que se desarrolló precisamente respondiendo a esas necesidades de trazabilidad para el cumplimiento de este tipo de regulaciones. En este momento tenemos dos entidades que están en proceso de acreditación, que son el ICONTEC y el Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho, ICIPC. En principio, un proceso ante la ONAC se puede demorar 8 meses, 9 meses, hasta un año. Entonces, pues esperamos que alguna de estas dos entidades tenga su acreditación pronto para que las empresas efectivamente puedan sustentar que cumplen con el 100% contenido PCR y de esta manera no queden prohibidas dentro de ese primer grupo de prohibiciones que les comenté hace un momento. Luego, otra de las prohibiciones tiene que ver con los productos biodegradables y esta es la reglamentación que tenemos hasta el momento, que es una reglamentación que al menos para el inicio de la aplicación de la norma es relativamente abierta, pero establece que más adelante se puede cerrar. Un poco lo que hemos visto es que el ministerio dentro de su análisis encontró muchas normas internacionales que tienen que ver con la manera de sustentar que un producto cumple con ciertas condiciones de biodegradabilidad y compostabilidad, vio que eran tantas y que es un tema muy técnico que le genera mucha confusión y dado los tiempos tan cortos para el inicio de la implementación de esta norma, dejó la demostración de la biodegradabilidad muy abierta para que sean las empresas las que lo sustenten, pero dejó también abierto para que más adelante el Ministerio de Ambiente establezca un reglamento técnico o algo parecido para acotarlo ya al cumplimiento de unos estándares o unos criterios más específicos. Entonces, en cuanto a biodegradabilidad, tenemos lo siguiente que pueden ver ahí. La evaluación frente a los requisitos de las normas técnicas que permiten el cumplimiento de los parámetros se realizará en el marco de un potencial reglamento técnico más adelante. Mientras tanto, es decir, a partir del 7 de julio, se aceptarán pruebas técnicas objetivas y que sean realizadas por laboratorios acreditados nacional, que no existen, e internacionalmente, que pues naturalmente sí existen, con plazo de un año, es decir, las empresas tienen un año para mostrar sus pruebas de biodegradabilidad y ese plazo de un año se puede modificar, entonces ahí no sabemos muy bien qué es lo que tiene pensado el ministerio. Y para lo anterior se deben tener en cuenta los siguientes puntos. Son pruebas que se hayan realizado desde la expedición de la ley, es decir, no antes. Los plazos para la presentación de la prueba no implican la ampliación de los plazos de la prohibición establecidos de la ley, es decir, no se pueden comercializar bolsas que no cumplan con este criterio desde el 7 de agosto. Si lo cumplen, pues sí hay tiempo para sustentarlo. Y 3, el instrumento normativo no puede modificar los plazos y condiciones establecidos de la ley, es decir, reiteran en que a partir del 7 de julio no se pueden comercializar bolsas que no cumplan con estos criterios. Si lo cumplen, pues pueden comercializarse y tienen un año para demostrármelo, algo así. Y las certificaciones que se presenten tanto para la excepción del contenido PCR de 100% como la excepción de los productos biodegradables tienen duración de 3 años. Inicialmente estaba un año en el proyecto que fue publicado para consulta, ya se amplió a 3 años, lo cual pues disminuye el impacto económico de estar haciendo pues este tipo de pruebas año tras año. Y en cuanto a las metas de economía circular, de nuevo, esto no es la versión final, esto es simplemente el borrador o la información más reciente que tenemos a la fecha. Entonces tenemos varias metas de economía circular. Acá hay varias novedades frente a lo que establece la ley. Por un lado está la novedad de las metas intermedias. Como pudieron ver hace un momento, para la mayoría de los casos había una meta o existe una meta para el 25, para el 30, y en un par de casos para el 35 y para el 40, pero no hay metas en la ley. Para el 26, 27, 28, 29, el Ministerio de Ambiente considera que debía haber metas intermedias y así lo estableció. Y además, de acuerdo a la información que tenemos, el Ministerio está pensando incorporar una meta específica de aprovechamiento para las botellas de PET y una meta específica de aprovechamiento para
los demás empaques, envases y productos plásticos de un solo uso, de manera que no haya un grupo, esto dentro de la posición del ministerio, de que no exista, gracias, que no exista un grupo que no tenga metas específicas. Entonces hay unas metas específicas para las botellas PET de agua, porcentaje de aprovechamiento, 50, 55, hasta llegar al 90, que es lo que establece la ley. Una meta específica de porcentaje de aprovechamiento dentro del producto, es decir, porcentaje de PCR en la botella PET para otras bebidas que arranquen 20%, va subiendo hasta llegar a 35, 40 y 60%. Luego crean una meta nueva que es de certificaciones de aprovechamiento para envases, empaques y productos plásticos de un solo uso de PET. Es decir, hay unas metas de porcentaje PCR en el producto para el PET y hay unas metas de porcentaje de aprovechamiento del esquema de responsabilidad extendida al productor para todos los productos de PET, que son las mismas metas que existen hoy en día para la resolución 1407. Luego tenemos un porcentaje de recolección, que es la definición que les comenté hace un momento, para todas las botellas, envases y recipientes de líquidos, que arrancan en 25 y llegan hasta 50%, lo que establece la ley solamente ese 50% a 2030. Luego tenemos unas metas específicas para los envases y recipientes para contener líquidos elaborados con polietileno de alta densidad. Arranca en 2025 en 18% y se va hasta el 30% en 2030. Ese 30 de nuevo es lo único que establece la ley. El ministerio definió incorporar unas metas intermedias y luego para todo lo demás, es decir, todo lo que no está hacia la izquierda, otros empaques, envases y productos plásticos de un solo uso, se crea una meta de aprovechamiento dentro del esquema de REP, cumpliendo la resolución 1407 o lo que se va a modificar esta misma semana, con esas metas de aprovechamiento, 4% en 2025, entendiendo que este es un segmento que tiene unas tasas de reciclaje bajas. Básicamente estamos hablando de los empaques flexibles y tal vez algunos productos termoformados. Luego 6% al 26, 10% al 27, y ahí sí nos preocupa mucho ese crecimiento tan acelerado en el 28, 29 y 30. Aumentar las tasas de reciclaje para tener un 30%, un 22%, un 16%. Para los otros empaques, quitando el PET y quitando los rígidos de polietileno de alta densidad, es muy complejo. Ni siquiera Europa tiene esas metas del 30% para los flexibles. Son procesos que tardan un tiempo, son procesos que requieren unos avances tecnológicos que no los tenemos hoy en día. Ahí tenemos que desarrollar mucho el reciclaje químico para que efectivamente pueda avanzar la circularidad. Hoy en día existen algunas plantas que reciclan flexibles, efectivamente. Hay iniciativas ya en marcha de reciclaje químico, hay algunas plantas de pirólisis, hay algunos establecimientos que fabrican madera plástica a partir de procesos de aglomeración con productos flexibles, pero los números no dan para ir tan rápido hacia esas metas, lo cual pues nos preocupa, perdón, y esperamos pues que el ministerio atienda esta es preocupación. Cabe aclarar, es lo único que la meta del 25, 26 y 27 sí se redujo frente a lo que inicialmente el Ministerio publicó para consultas, entonces pues se hace más fácil de cumplir al principio, pero se acelera hacia el final. Pasamos entonces al cuarto y último punto, que es el impuesto nacional sobre los productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes. Este es un impuesto que entró en vigencia el 13 de diciembre del 2022. En principio, aunque ahí hay unos temas pues que todavía tenemos dudas, pero pues la ley 2277 que incorpora este impuesto entró en vigencia efectivamente en diciembre de 2022. Algunos elementos sobre el impuesto: el hecho generador corresponde a la venta, el retiro para consumo propio o la importación para consumo propio de los productos plásticos. El sujeto pasivo, que esto pues se modificó con el fallo de la Corte Constitucional, es el productor o importador de los productos plásticos de un solo uso. La tarifa corresponde a 0.00005 VTs por gramo, lo que equivale a cerca de 2.353 pesos por kilo. Y este impuesto incluye las mismas excepciones o exclusiones de la ley 2232. El impuesto se refiere exactamente al mismo parágrafo o al mismo artículo que incluye
productos que estén empacados, productos de la canasta familiar o productos que utiliza el DANE para determinar el IPC, que estén empacados o envasados en plástico, quedan excluidos. También los empaques y envases utilizados para los productos químicos que representen algún tipo de riesgo a la salud o al ambiente. También por razones de asepsia o inocuidad. De nuevo, el análisis de ciclo de vida, si se demuestra que el empaque en otro material tiene un impacto ambiental mayor, no se causa o no se genera el impuesto. También los productos 100% PCR, entre otros. Y se establece también que el impuesto no se causa frente a la presentación de la certificación de economía circular, que de nuevo, igual que en el caso de la ley 2232, todavía no se ha reglamentado, a pesar de que la norma establecía un periodo específico para dicha reglamentación, periodo que hace rato se venció. En un periodo de 6 meses y ya llevamos pues casi año y medio, ¿no? Desde que inició este impuesto. Bien, entonces esos son básicamente los elementos esenciales de este tributo. Dentro de las principales inquietudes que se han generado en la aplicación de este impuesto están las que pueden ver ahí. Lo primero es desde qué fecha aplica el impuesto, si es desde la expedición de la ley, que fue el 13 de diciembre de 2022, o desde el fallo de la Corte Constitucional. Sobre eso, el Ministerio de Hacienda en general y la DIAN, pues asume uno que por fines recaudatorios ha insistido en que la aplicación es a partir del 13 de diciembre del 22. Nosotros consideramos, y existen algunos procesos ante el Consejo de Estado para tratar de sustentar e insistir en que la aplicación sea a partir del fallo de la Corte, por la siguiente razón: dentro del mismo fallo dentro de la misma sentencia de la Corte Constitucional en referencia a una demanda sobre el impuesto que se presentó, la misma Corte indica que debido a la confusión que existía entre el hecho generador y el sujeto pasivo del impuesto, la Corte indicó que debido a esa falta de certeza en cómo quedó instrumentalizado el impuesto, se hace inaplicable el tributo debido a que hay una contradicción insalvable. Entonces la misma Corte dice que el impuesto era inaplicable, lo que la obligó a hacer la modificación que pueden ver ahí, que es dentro de las definiciones del artículo 50, eliminar la referencia a los bienes para su comercio en el territorio colombiano que estén contenidos tanto para la fabricación como para la importación, para de esa manera eliminar esa inconsistencia entre el hecho pasivo, entre el sujeto pasivo y el hecho generador, y con eso hacer esta corrección. Entonces, pues la misma Corte de alguna manera reconoce que es inaplicable hacia atrás, con lo cual el impuesto solo debería aplicarse a partir del 22 de noviembre. Esa es, pues, obviamente la opinión nuestra y de muchos juristas muy reconocidos. La DIAN tiene una posición diferente. Estamos atentos a la definición que se dé dentro del proceso legal que se tiene actualmente en el Consejo de Estado. Una inquietud adicional es si el impuesto se causa sobre las exportaciones y también sobre los bienes empacados que sean importados. Y aquí también ha habido una confusión debido a que en principio pues las exportaciones no deberían tener impuestos, debido a que pues una cosa es que todos compitamos en las mismas condiciones en Colombia, y otra cosa es que un producto de exportación se enfrente ante competidores de todas partes del mundo que no tienen que pagar este impuesto. Con lo cual, pues la pérdida de competitividad es sustancial y se pone en riesgo exportaciones que para el sector de los empaques y envases pueden sumar alrededor de 400 millones de dólares. La DIAN, dentro de sus conceptos, ha indicado que para ellos el hecho generado es claro, es la venta, y una venta se hace tanto en Colombia como en el exterior, entonces las exportaciones sí se causan. Nosotros consideramos, y hay de hecho una demanda actualmente ante la Corte Constitucional y también ante el Consejo de Estado para que efectivamente se aclare que las exportaciones no deben pagar este impuesto. Y adicional a esto, y también un insumo para esta demanda ante la Corte Constitucional, es que cuando uno analiza el impuesto y con la modificación que le hizo la Corte en su fallo, se da una situación en la cual un bien importado que esté empacado o envasado en un producto plástico no paga el impuesto, y exactamente el mismo producto fabricado en Colombia sí debe pagar el impuesto, con lo cual
se genera una desventaja sustancial para la industria nacional. Estamos hablando de la industria de los alimentos, de las bebidas, de los productos de aseo, productos de limpieza. Cualquier producto que empaque en plástico tiene esa desventaja frente a un producto importado en un impuesto que no es bajito, es un impuesto que puede representar cerca del 20% del valor del empaque o envase. Otra cuestión que tenemos es el impuesto, cómo afecta a otros impuestos como renta, ICA, IVA. Sobre eso hay diferentes posiciones. El impuesto no es deducible sobre la renta, entonces ahí se genera un efecto adicional. Sobre el ICA es difícil sustentar que el impuesto no vaya. Sobre el IVA sí hay mecanismos contables que se pueden considerar, pero es un elemento en el cual todavía tenemos algún tipo de inquietud. De hecho, pues en Acoplásticos contratamos dos conceptos sobre varios elementos de este impuesto que les podemos compartir tanto en el tema de las exportaciones, importaciones, como de la aplicación del IVA, ICA y demás, con Pricewaterhouse, con Godoy Hoyos. Incluso entre ellos dos tienen diferencias en su interpretación, entonces es algo todavía que está pendiente por resolverse. Idealmente se debe haber resuelto a través de un decreto reglamentario del Ministerio de Hacienda para todos los elementos esenciales de este impuesto. Ese decreto reglamentario, a pesar de que nos hemos reunido 2 veces con el ministro, hemos insistido con el tema, muchas reuniones con la viceministra de su momento, pues no tenemos decreto, solamente tenemos unos conceptos de la DIAN, que son conceptos obligatorios para el funcionario de la DIAN, pero no necesariamente obligatorios para el contribuyente. Otra inquietud que ha surgido es cuál es el listado de productos o categorías del IPC o canasta familiar, que es una de las principales exclusiones del impuesto. Para los que han estado analizando este tema saben que existe una lista corta de alrededor de 400 productos dentro del IPC y luego hay una lista larga de cerca de 1.200 productos y muchos nos han preguntado, bueno, ¿cuál es? ¿Es la corta o es la larga? Es un tema técnico y es un tema que la verdad no tiene una conclusión muy precisa, por lo cual nosotros en Acoplásticos contratamos un concepto técnico con César Caballero, que fue director general del DANE y hoy en día es gerente de cifras y conceptos, y ellos nos indicaron lo siguiente, que es lo que pueden ver ahí en ese último punto. En conclusión, de acuerdo a su análisis, bajo la interpretación de la Ley 2277/2022, en la que se señala la exclusión tributaria de los productos previstos en el artículo 5 de la Ley 2232/2022, se indica que, de conformidad al numeral 7 del parágrafo, que es el que tiene que ver con el IPC o canasta familiar, se debe tomar como referencia el listado taxativo de los 1.246 componentes a nivel de artículo, es decir, no los 422 me parece que son, respecto al anexo 1, hecho por el cual solamente se pueden hacer interpretaciones en los casos en que allí se utilice explícitamente la expresión etcétera u otros. Por lo tanto, los componentes señalados en la encuesta nacional de presupuesto de los hogares deberán entenderse como exentos conforme a la norma tributaria, es decir, es el listado largo. Lo que dice en la descripción del producto es, no podemos salirnos un poco de ahí, salvo que se refiera a otros o a un etcétera, o algo por el estilo, en el cual pues uno sí puede tal vez incorporar otros adicionales. Y la lógica para el desarrollo de este concepto es que la ley se refiere a los productos tomados en consideración para la determinación del IPC, que es el listado grande. Otra cosa es los productos que yo utilizo como referencia para hacer las actualizaciones mensuales que sirven para medir el IPC y con ello la inflación. Entonces son como dos temas diferentes. Una cosa es cómo construyo el índice y otra es qué utilizo como representativo para el seguimiento que se hace mensualmente en el DANE de cara a los cálculos de la inflación, entre otros. Y una última inquietud es cuándo se reglamentará y cómo aplicará este año la certificación de economía circular. Esta es una reglamentación que está en cabeza del Ministerio de Ambiente, pero que debe también coordinarse con el Ministerio de Hacienda. Es una reglamentación que está demorada. Se vio reglamentado 6 meses después de entrar en vigencia la norma, es decir, en junio de 2023. Estamos ya en junio de 2024 y todavía no tenemos esta reglamentación. Se han enviado derechos de petición, solicitudes, los congresistas han presionado, no tenemos la reglamentación. Esa certificación de economía circular es un derecho del contribuyente que no se aplicó en el primer año, en el primer pago. Ese derecho se tiene que reconocer para el segundo, es decir, tiene que haber una acumulación
de lo que sea el beneficio tributario de la certificación de economía circular del primer año para que aplique también en el segundo. De acuerdo a la información que tenemos en el Ministerio del Ambiente, tienen un borrador en este momento listo, que sacarán a consulta no sabemos cuánto, yo diría que en los próximos 2 meses o algo por el estilo. Y ellos básicamente están incorporando 3 elementos o 4 realmente para, en principio, sumarse, aunque eso no está del todo claro, y con ello pues se llega a una cantidad de toneladas por empresa o por plan de gestión de residuos, no sabemos, y esas toneladas no se causan, es decir, se sacan una vez se tenga la declaración del pago del impuesto, se acumulan estas toneladas que cumplen la certificación de economía circular y esas no se causan dentro de ese valor y queda pues el restante del cálculo que se tenga. Esos 4 elementos son si la empresa forma parte de un plan de gestión de residuos, eso es como el regalo, simplemente si son parte del plan de gestión de residuos, que ya tienen que estar por ley o por norma. Ahí en principio lo que nos dicen es que pues se incorpora un 10% de las toneladas que se tengan como línea base. Y luego se tienen en cuenta también las toneladas de aprovechamiento, las toneladas de recolección y las toneladas de porcentaje de materia o las toneladas de materia prima reciclada incorporadas dentro de el producto. Sin embargo, pues estamos todavía pendientes de el detalle correspondiente con la reglamentación de esta certificación de economía circular. Finalmente, ya para terminar, pues obviamente tenemos mucha regulación para los plásticos, en particular para los denominados plásticos de un solo uso, pero pues obviamente para ello no solamente hay que velar por el cumplimiento de la norma, sino prepararnos para todo lo que se viene. Como pudieron ver, las metas de economía circular son cada vez más altas, tenemos cada vez más requisitos y exigencias en cuanto a la sostenibilidad de los plásticos y pues para ello es importante pues irnos organizando y desde el gremio de la industria pues estamos trabajando en estos 5 frentes, un poco atendiendo la necesidad de fortalecer cada uno de los eslabones que permitan que esa economía circular funcione bien y funcione rápido para precisamente aumentar esas tasas de reciclaje o aprovechamiento y cumplir incluso más allá de las metas que son metas ambiciosas. Lo primero es tener más información. En Colombia hay poca información sobre el mercado del reciclaje, es un mercado informal. Tenemos pocas cifras, no tenemos mucha información sobre las nuevas tecnologías, sobre qué está pasando en otras partes del mundo. Para ello, creamos el Observatorio Plastic, que está muy próximo a relanzarse. Yo diría que la próxima semana le hacemos un relanzamiento. Plastic es el Observatorio de Información de Economía Circular para los Plásticos, que incluye cifras de mercado, indicadores de precios, cifras de crecimiento, tenemos vigilancia tecnológica, vigilancia normativa, casos de éxito, cualquier cantidad de información para orientar a cualquiera que esté interesado en este tema sobre la información que tenemos en el mercado. Luego, el siguiente punto es una industria sostenible, es decir, arrancar bien, que la misma industria desarrolle todas las soluciones que se puedan para fomentar la sostenibilidad y la circularidad. Para eso tenemos el programa Operation Clean Sweep, que busca que dentro de los procesos productivos de las empresas se evite el desperdicio de pellets plásticos hacia el ambiente. Esta iniciativa la operamos en Colombia desde Acoplásticos y básicamente lo que hacemos es promovemos unos estándares para que las mismas empresas eviten que se dé un desperdicio de pellets o materia prima plástica al ambiente y adicional a esto, pues buscamos que la industria también sea sostenible en cuanto al ecodiseño de los productos a través de los sellos LUP del Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y el Caucho, que a la fecha tenemos, si no me equivoco, 2 sellos LUP, uno de reciclabilidad del producto, es decir, cuáles son las condiciones técnicas del producto que promueven su reciclaje una vez se dé el cierre del ciclo del mismo, y un sello también LUP de contenido de materia prima reciclada del producto, de manera que las empresas puedan demostrar y sustentar con un ente certificador que efectivamente están incorporando materia prima reciclada en ciertos porcentajes en los productos. Luego tenemos la campaña de Alivia al Plástico, que busca promover la cultura ciudadana. A través de esta campaña compartimos mucha información en redes sociales, hacemos jornadas de limpieza, hacemos activaciones en eventos, en festividades,
hacemos actividades en colegios y demás, todo ello para fomentar una mayor cultura ciudadana en cuanto a la adecuada disposición y separación de los residuos. Tenemos en cuarto punto nuestra campaña o iniciativa Go Plastic, que busca dinamizar todos los mercados alrededor del reciclaje a través de ruedas de negocios, a través de ferias, exhibiciones, ruedas de financiamiento, ruedas para levantar capital, misiones de compradores, entre otros. Vamos a estar con una exhibición muy buena en Colombia Plasta ahorita a finales de septiembre, todos muy invitados, con un área para exhibir novedades de empresas con soluciones de economía circular, es decir, empresas Go Plastic. Tenemos también una alianza con la Bolsa de Valores de Colombia para fomentar financiamiento hacia los emprendimientos y las empresas de economía circular de los plásticos, entre otros. Y finalmente, pues tenemos obviamente la regulación, y para eso también hay que organizarse, y para ello tenemos nuestra iniciativa CORREP, que es el Plan de Gestión de Residuos de Acoplásticos para el cumplimiento de la resolución 1407 y todas las metas de aprovechamiento que existen en este momento y que se actualizarán muy próximamente con la reglamentación de la ley 2232. Con esto entonces termino. De pronto me extendí un poco, pero como pudieron haber visto, hay mucho tema por cubrir. Hay yo diría, exceso un poco de regulación de plástico en Colombia, y hay muchas cosas que tenemos que entender y todavía más cosas que tenemos que hacer. Muchas gracias. Daniel, muchísimas gracias por tu intervención. Creo pues que nos queda muy claro muchas cosas y muchos vacíos que puede tener la norma, entonces con tu explicación creo que se pudieron resolver muchas de estas. Pero igualmente pues tenemos varias preguntas aquí en el panel. Entre ellas entonces nos dicen que recientemente se publicó un artículo en El Colombiano en el cual mencionaban que como gremio estaban buscando que los aditivos OXO y OXOBIO entraran en las excepciones de la norma. Esto teniendo en cuenta que están prohibidos en la Unión Europea y desde Colombia en el Plan Nacional de Economía Circular. ¿Qué sabes si se está buscando esta aprobación o no? Es un tema de amplio debate. No sé exactamente qué artículo era, pero creo que es un artículo sobre un gremio que no es Acoplásticos, entonces simplemente hago esa claridad. Dicho eso, existe dentro de la ley la excepción, como lo mencioné, alrededor de los biodegradables. Básicamente lo que dice la ley es el criterio que se debe cumplir en cuanto al porcentaje de biodegradación en ciertos tiempos. Entonces la ley no se refiere a si incluye o no ciertas tecnologías o ciertos aditivos. El Ministerio de Ambiente, incluso la ley se ha sido muy enfática en que no se permiten los oxodegradables. Sin embargo, pues hay otros aditivos que están en discusión, que tienen su norma técnica. Nosotros somos muy responsables en ese sentido. Nos asesoramos mucho con el Instituto de Investigación del Plástico para entender, porque lo que no queremos es que existan unas soluciones que a la larga generen un mayor impacto ambiental y que nos genere una regulación todavía más compleja más adelante. Yo creo que tenemos que hacer las cosas bien y ser responsables, sin descartar pues que la biodegradación es uno de los caminos de circularidad, que tiene mucho sentido en muchas aplicaciones del agro, tiene mucho sentido en algunas aplicaciones donde no hay un adecuado cierre del producto, tiene sentido, por ejemplo, en la bolsa de los orgánicos, pues eso debe ser biodegradable. Entonces, biodegradable sí es una solución, reciclaje es otra solución, y con eso tenemos que ser responsables. Un poco la posición del Ministerio del Ambiente en este momento, y creo que es sensata, es que es un tema tan complejo, hay muchas normas técnicas nacionales, internacionales, tenemos que tener una regulación. Entonces dejemos que las empresas nos sustenten que efectivamente, de acuerdo a pruebas de laboratorio acreditadas, cumplen con lo que dice la ley en cuanto a los tiempos de degradación, y con un poco con todo el rigor técnico se va construyendo cuáles son las normas técnicas sobre las cuales se va a basar esa aplicación de la biodegradabilidad en Colombia. Entonces en eso estamos un poco, pero no, digamos que sí quería hacer esa claridad sobre los OXXO y sobre nuestra posición. Perfecto, bueno, también nos preguntan, nosotros fabricamos productos de cocina en hierro y algunos van empacados en bolsas plásticas, además de la caja individual.
También los repuestos o piezas pequeñas dentro de la unidad de empaque van en bolsas. ¿Aplicaría aquí la prohibición? Pues habría que mirar el detalle, pero me suena que no es una bolsa de punto de pago, sino es Ujú, más una bolsa que cumple la función de empaque. Entonces sí. pensaría que no. O sea, la bolsa a la que se refiere es cuando es la bolsa de punto de pago. Cuando el consumidor va, paga, le entregan la bolsa para poner ahí sus productos en una tienda o un almacén, se refiere más a esas. Pero si es una bolsa que sirve de empaque, entonces no entra. Ahí nos aplicarías la resolución 1407 Y el impuesto probablemente. y el impuesto, exactamente. Bueno, también nos preguntan cuáles son los incentivos tributarios que aplican para los productos de plástico biodegradable y quién los otorga. Pues en ese sentido, desafortunadamente, la ley 2277 incluyó las excepciones de uno de los artículos de la 2232, tiene que ver con los productos de la canasta familiar, las de ciclo de vida, entre otros. Por definición, incluye también la excepción de los productos reutilizables al no ser de un solo uso, pero el impuesto no hizo ninguna referencia a los biodegradables. Entonces, en principio, no hay un beneficio tributario en la ley 2277 para el impuesto a los productos plásticos utilizados para empacar, envasar y embalar bienes. Sí existe esa excepción para el impuesto a las bolsas. Sin embargo, como la bolsa ya entra dentro de otra categoría, pues ya probablemente esa reglamentación también ya deje de operar. Entonces, en principio, beneficio tributario para biodegradables no está dentro de la regulación. Bueno, y muy relacionado con este tema de incentivos tributarios, ¿sabes si hay algunos equipos asociados al reciclaje de plástico y si aplicaría algún incentivo? Equipos, pues Asociados al reciclaje de plástico. claro, equipos hay naturalmente muchos pues procesos dentro de todo el proceso de reciclaje, del tratamiento, acondicionamiento y reciclaje como tal. Sí existen algunos beneficios tributarios para inversiones ambientales, que creo que es importante analizar, incluso pues ambientalmente ofrece todo Ese su servicio. conocimiento en ese tema. Entonces sí, no es tan fácil tener ese beneficio tributario, pero sí existe, sí existe. Y equipos pues para reciclaje muchos, de lavado, de secado, de aglomeración, de molinos y ya procesos pues de extrusión para hacer pellets, eso hay muchos. Ujú. Bueno, perfecto. Ya entonces, yéndonos a otro tema, nos dicen para los productos de envases de un solo uso o uso específico, teniendo como las botellas plásticas de aceite de cocina y otros productos similares, teniendo en cuenta los sistemas de tratamiento de altos costos de estos envases, también se maneja un porcentaje de aprovechamiento de la economía circular o esta ley no los tiene en cuenta. Pues hay varias cosas. Pues por un lado tenemos la resolución 1407 que sí incorpora esas metas de aprovechamiento para productos que estén envasados o empacados, que incluye pues los aceites de cocina. Luego tenemos la 2232 que tiene unas metas específicas para unos productos, pero por ejemplo, las metas de contenido de material reciclado para las botellas de PET se refiere a las bebidas y no a los aceites. Sin embargo, si hay unas metas para Ujú, líquidos, entonces hay que mirar ujú, cuáles son. Yo creo que los cobijaría la meta de recolección, no la meta de porcentaje PCR, ni tampoco la meta de polietileno de alta, pero sí probablemente las metas de PET específicas de aprovechamiento y las metas de recolección. Y el impuesto pues también cobija todo producto que esté empacado o envasado y habría que mirar si el aceite está dentro de la canasta familiar, que creo que sí, con lo cual pues posiblemente entonces tampoco entraría. Entonces hay que mirar cada uno ujú. de esas tres normas para ubicar si el producto está o no, ya pues como para no entrar en el detalle de cada producto, pues si les interesa nos contactan y ya tenemos la conversación más en profundidad, lo que aplica para esta pregunta y para todas las anteriores y posteriores. Listo, perfecto. También nos dicen que los plásticos usan aditivos y cargas. ¿Solo se considera el contenido del plástico o todo el producto final? Pues en principio debería ser el contenido de plástico, sí. Ujú. Es una pregunta importante.
Listo, perfecto. Nos dicen, si una empresa usa empaques flexibles para enviar mercancías, ¿cómo le aplica la norma? De nuevo, pues hay varias normas. Si utiliza Ujú, empaques, pues le aplica la resolución 1407, entonces debe formar parte así de un es. plan de gestión de residuos. Ese empaque probablemente, dependiendo de si es un producto que está en la canasta familiar o si cumple alguna de las otras exclusiones, le aplica el impuesto y pareciera que la bolsa no es de punto de pago, entonces pensaría que la prohibición no. No estaría ahí listo. Bueno, nos pregunta Melissa de Ofcourt, dice que de acuerdo a las exclusiones de las prendas de vestir, hacen parte de la canasta familiar. Desde nuestras otras líneas de negocio tenemos ventas de productos para animales. Para estos empaques también aplicaría el impuesto. Pues habría que mirar de nuevo la canasta familiar porque la Ujú. canasta familiar la verdad es bastante amplia. Sé que la canasta familiar incluye productos para mascotas. Habría que, no sé si se refiere a ropa para mascotas, pero tal vez está en la canasta familiar, sí. Listo, perfecto. Para una empresa dedicada a la repostería que usa pitillos plásticos biodegradables, ¿estos aplicarían para la sección? Sí, si tienen las oxodegradables, no, porque ese está prohibido. Entiendo Ujú, que oxobidegradables, según la empresa, es diferente a los oxodegradables. Como se supone que va a quedar la reglamentación, pues si la empresa que fabrica el producto pues puede demostrar con las pruebas de laboratorio acreditadas que cumple los criterios de biodegradación, entonces al menos en principio, pareciera que sí queda excluida, pero pues sí es importante aclarar que no ha salido la reglamentación, entonces pues es ujú. importante esperar y que la empresa que fabrique los pitillos, en este caso, tenga a mano o desarrolle las pruebas, pues para efectivamente sustentar que cumple los criterios de la ley. La misma persona nos dice que si, ¿cómo se puede certificar ante la autoridad ambiental que los productos de plástico de un solo uso son de carácter oxo o biodegradable? Eso es lo que estamos pendientes de que se reglamente. ¿Cómo Ujú, va a ser ese así es. procedimiento? Lo que tengo entendido es que la empresa que lo fabrica y pues también la que la comercializa, pues porque los dos quedan cobijados dentro de la norma, pues debe presentar los resultados en un término de un año ante el ANLA. Pero de nuevo, esperemos a que salga la reglamentación, que debe ser esta semana. Bueno, personas que se dedican a comercializar flores usan bolsas para empacarlas. ¿Cuál sería la alternativa? Ese producto también lo estuvimos revisando y creo que está dentro de la canasta familiar. Dentro de la Ujú. canasta familiar. Habría que mirar pues si hay algunas alternativas, por ejemplo, productos reutilizables y demás, pero me parece que ese producto está, me imagino que se refiere pues a la aplicación del impuesto. Ese producto me parece que está en la canasta familiar. Listo. Si una empresa usa material reciclado, pero no necesariamente los mismos empaques de ellos son reciclados, esto cuenta, podría incluirse en los indicadores de reciclaje. Es decir, si yo pongo en el mercado PP y como compro PP a un transformador, lo puedo incluir en los indicadores de material reciclado. No sé si entendí la pregunta. O sea, si uno, como son varias normas, para la Ujú, 1407, si lo que yo certifico no tiene que ser lo mismo que yo llevo al mercado, puede ser incluso de otro tipo de material. Em, para la economía circular, la certificación, pues ahí todavía no tenemos una reglamentación. Para la 2232, por ejemplo, el contenido de material de PET reciclado dentro del producto, pues debe ser PET. em, pues por temas técnicos normalmente viene de botella, pero pues no especifica que tenga que ser de botella, pero sí tiene que ser contenido de materia prima reciclada en el producto. Entonces habría que mirar cómo, a cuál se refiere, pero en general, para las metas de aprovechamiento, no tiene que ser exactamente el mismo producto. bueno, nos preguntan que cuál es el ente certificador para PCR o cuál es el recomendado. Pues ahí estamos pendientes precisamente del proceso de acreditación ante la UNAC. Ahí tenemos al ICIPC y entiendo que el ICONTEC también está en proceso de acreditación de alguno de esos dos.
Nosotros pues siempre promovemos el IC-IPC, pero puede Ujú. ser cualquiera de esos dos. Creo que son solo esos dos en proceso de acreditación. Perfecto. Bueno, también aquí de manera interna tenemos con relación al análisis de biodegradabilidad. Si no existen laboratorios acreditados por la UNAC, ¿se podría hacer este análisis con un laboratorio internacional? Y esto sería válido. Creo que lo explicaste, Sí, pero sí, sí, nos da la sí. aclaración. Habría eso, lo que habría que hacer es mirar los laboratorios que estén acreditados o homologados con esos convenios que tiene la UNAC internacionales. Bueno, y si el Ministerio de Medio Ambiente y la UNAC deberían emitir una lista de los laboratorios y métodos para análisis de biodegradabilidad en enero del 2023 y aún no lo han hecho, De ¿esto acuerdo. puede servir como soporte a las empresas que no han hecho aún este análisis? Lo ideal sería eso precisamente, sí, que tengamos un Ujú. listado, pues para que las empresas sepan dónde se pueden hacer estas pruebas. Pero en principio, si hay convenios de homologación de la UNAC y el laboratorio cumple, se permitiría, por más que no esté el laboratorio en Colombia. Bueno, y ya finalizando, Daniel, aquí tenemos ya las dos últimas preguntas. Dice, según las metas, son a 2030 graduables, pero si en la demanda de PET para metas de reincorporación de bebidas son tan altas y la demanda del REPET es mayor, pero es a más altos costos, ¿cómo desde la norma se controlan esos costos tan elevados para poder reincorporar material en comparación al uso de material prima verde, prima virgen? ¿No sería un Sí, modelo sostenible de compra de material? pues de hecho eso es lo que ocurre, no, en Colombia no tanto, pero en otros países, en Europa, en México también, según tenemos conocimiento, que la materia prima reciclada tiene un valor más alto, en algunos casos bastante más alto que la materia prima original. Y esto básicamente obedece a que si las empresas o tienen unas metas corporativas o tienen unas metas obligatorias, pues básicamente tienen que utilizar el material reciclado, con lo cual pues hay más demanda y con eso suben los precios y con esa subida de precios pues se genera también más dinámica entre los mercados del reciclado. Yo creo que es un tema de mercados que se da naturalmente y pienso que casi que en Colombia va a ser inevitable que eventualmente el reciclado tenga un precio mayor que el Claro, original y que así haya es. una mayor demanda pues por las metas que se tienen que cumplir obligatorias o incluso de las mismas compañías pues que tienen metas globales. Así es. Bueno, si tengo en stock de elementos que deben ser sustituidos o eliminados antes del 7 de julio, ¿qué disposición le debo dar a este? Esa es una gran pregunta y también estamos Mm, pendientes de que el ujú. ministerio defina cómo se manejan esos inventarios. Pienso que no va a ser fácil, que no va a ser fácil. No es que haya un periodo de transición en que se puedan distribuir los productos porque están en inventario. Yo creo que van a ser rigurosos con ese tema, pero estamos muy pendientes de eso, totalmente. Bueno, démosle respuesta a Astrid que nos recuerda que nos hizo una pregunta. Dice, por favor, ¿me pueden informar si este impuesto sería un mayor valor de ingreso y por ende haría parte de el IVA e ICA y demás impuestos? Esa Sí. es una, sí, Ujú. esa es una de las grandes preocupaciones y una de las grandes confusiones que se tiene, porque como el impuesto no es deducible sobre el impuesto a la renta, este es un impuesto dentro de la familia de lo que llaman los impuestos piguvianos, que lo que busca es generar un cambio en los patrones de consumo, entonces es normal que el precio, o sea, no solo es normal, es lo que busca el impuesto, que el precio sea más alto, así como ocurre, por ejemplo, con el impuesto a los alimentos ultraprocesados o a las bebidas azucaradas, que hace que el precio sea mayor para que el consumidor cambie de producto. Esa es como la idea del impuesto. Entonces, un mayor precio pues lleva obviamente a más ingresos para la empresa si no hay ese efecto de sustitución tan claro y al no ser deducible pues golpea el impuesto a la renta. Sobre eso hay diferentes versiones, hay algunos tributaristas que consideran que eso se puede manejar para que no golpee el impuesto a la renta, lo del IVA sí les parece difícil esquivarlo de alguna manera, entonces yo creo que eso sí es mejor revisarlo internamente para pues tomar la mejor determinación porque sigue siendo un asunto que no ha aclarado bien el mismo Ministerio de Hacienda y sobre el cual incluso entre firmas muy especializadas pues existen posiciones diferentes.
Perfecto, Daniel. Pues tenemos muchas preguntas, pero bueno, yo creo que demos 2 minuticos más. Voy a leerte estas últimas dos. Una bolsa de polietileno de baja densidad postconsumo 100% reciclado cumple con los requerimientos de la norma. ¿Qué se debería pedir una empresa que los fabrica para soportar en caso de que cumpla? Pues en principio cumple siempre y cuando lo certifique un ente acreditado, que es lo que no Ujú. tenemos en este momento. Entonces, cuando exista el ente acreditado que certifique que es 100% PCR, entonces sí, hasta tanto no esté el organismo acreditado, por más que lo cumpla, no puede acogerse a la excepción. Perfecto. Y Entonces, ya por último, que acrediten rápido los los entidades. laboratorios. Así es. Bueno, si actualmente cuento con pitillos y mezcladores plásticos en inventario, a partir del 7 de julio no los podría usar. Es parecida a la pregunta pues, que Sí, hicimos anterior. igual, sí, de acuerdo. Pendientes de Listo, la Daniel. reglamentación. Perfecto. Muchísimas gracias a todos por haber participado en este espacio. A ti, Daniel, muchísimas gracias. Creo que Muchas nos gracias. resolviste muchísimas dudas al respecto. Como tú lo dijiste, internamente también se pueden comunicar con Acoplásticos. A través de Ambientalmente también lo pueden hacer. Y muchísimas gracias por haber participado en nuestro espacio. A ti, Muchas ¿tienes algo Daniel, gracias. para decirnos? Carolina, muchas gracias por este espacio tan productivo. Yo creo que se nos alargó un poquito, pero valió la pena toda la explicación que Ujú. nos diste. A todas las personas, muchas gracias por aceptar participar en estos espacios y esperamos tenerte muy pronto aquí con nosotros, Daniel. Gracias a ustedes. Feliz día para todos. Feliz día. Feliz día, hasta luego.